Amados hermanos, en el primer aliento de este mensaje, el Espíritu Santo nos conduce a una verdad tan tierna como solemne. Dios no quiere que sus hijos ignoren, porque la ignorancia abre la puerta a una tristeza sin esperanza. En Tesalónica, los creyentes sepultaban a sus amigos bajo la persecución del imperio. Las lágrimas caían a la tierra como lluvia salada y lloraban largamente como si la muerte hubiera puesto el punto final. Pero el apóstol Pablo, como un padre espiritual, se inclinó al oído de la iglesia para transmitir lo que el Señor mandó. No queremos que estéis tristes como los que no tienen esperanza. Aquí, Él no nos prohíbe llorar. Nos rescata del lamento que arrastra el alma a la desesperación. Las lágrimas son saludables como las mareas que bajan el dolor. La melancolía sin límites es una enfermedad que corroe la fe. Una pregunta inicial se levanta entre la congregación: ¿quiénes duermen y qué significa dormir? La Biblia emplea dormir para referirse al reposo temporal del cuerpo, no a un alma suspendida en inconsciencia. La carta a los Hebreos enseña que la palabra de Dios divide alma y espíritu. Es decir, en nuestro ser finito existen dos realidades invisibles que deben distinguirse. El alma es el trono de los afectos, la voluntad y la razón. El espíritu es el lugar donde el ser humano conoce, adora y sirve a Dios. Desde la caída de Adán, la humanidad nace con cuerpo y alma, pero con el espíritu muerto para con Dios, separado de la fuente de la vida. Por eso, toda la humanidad, desde tribus antiguas hasta civilizaciones espléndidas, levantó imágenes, ritos y fetiches para llenar el clamor de eternidad sembrado en su pecho. Buscan lo que trasciende la tierra, pero buscan en la oscuridad, porque un espíritu muerto no puede conocer a Dios hasta que el Hijo lo vivifica. Entonces, ¿qué sucede en el instante umbral entre el último aliento y la vida venidera? Para los que pertenecen a Cristo, ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. No hay una zona neutral de letargo, hay presencia resplandeciente. Los que mueren en Cristo son recibidos en un lugar de reposo, donde ven, oyen y conversan ante el trono de gloria. Cuando Juan fue arrebatado en el Espíritu para contemplar la apertura de los sellos, vio las almas bajo el altar y escuchó su clamor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vindicas nuestra sangre? Notemos, no piden venganza como desquite, suplican vindicación, es decir, que la justicia del cielo sea establecida en la tierra. Es la oración de corazones santificados. No empuñan la espada del desquite. Esperan el día cuando el Rey justo se levante. Desde esa realidad celeste, el Espíritu Santo visita nuestro dolor humano. Cuando una madre sepulta a su hijo, cuando una esposa abraza el retrato de su marido, cuando un amigo deja la última flor sobre una tumba, Dios no les exige callar el llanto. Las lágrimas no manchan la fe. Las lágrimas lavan el alma, pero Él advierte: no permitas que la pena prolongada se convierta en tu confesión de que la muerte reina y que la resurrección es un mito. El llanto sin esperanza
se vuelve cadena. El llanto con esperanza se vuelve semilla de paz. Porque creemos que Jesús murió y resucitó. Creemos que Él traerá con Él a los que durmieron en Él. Esta fe no es un sedante psicológico, es el eje del universo redentor. Si Cristo no resucitó, vana es la fe y hueca la predicación. Pero porque Él vive, la esperanza tiene carne y hueso. Tiene días y promesa que se cumplirán. Y aquí está el misterio que sacude el corazón de la iglesia, el misterio de una generación que no probará la muerte. Pablo declara que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Esto no fue revelado en los libros antiguos, porque Dios lo reservó para el tiempo de la iglesia. El arrebatamiento harpazo significa el poder de Dios arrancando a su pueblo del curso de la historia que se precipita al juicio, como un padre que toma a su hijo y lo cruza sobre el torrente antes de que llegue la crecida. Oiráse voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Será tan veloz como un parpadeo, pero sus consecuencias serán eternas. Y así estaremos siempre con el Señor. Detengámonos y escuchemos el corazón del Espíritu en este misterio. ¿Por qué trompeta? Porque desde que Israel acampó alrededor del tabernáculo, la trompeta fue señal de asamblea y de marcha. Cuando el toque era sostenido, el pueblo se reunía. Cuando era intermitente y urgente, levantaban el campamento para avanzar y guerrear. Así con la iglesia. Una trompeta nos convocará a la asamblea del Dios vivo. No es la trompeta de los juicios derramados, es la trompeta que congrega a los santos. Y si las fiestas restantes de Israel señalan la obra del Mesías, esa trompeta es un hito de gracia en un giro de la historia. La iglesia es guardada de la ira venidera y la línea del tiempo terrenal ingresa en las semanas finales de la profecía. Pero antes de ver la nube, Pablo pastorea nuestras almas. Que nadie os engañe. No dejéis que el sentimiento os meta en yugos desiguales. No permitáis que fines buenos justifiquen desobediencias. ¿Por qué? Porque el corazón natural está torcido por el pecado. El sentimiento puede vibrar, pero la palabra de Dios es la brújula. Una joven dice: creo que él creerá después de casarnos. Sin embargo, la Escritura enseña que la luz no se asocia con las tinieblas. El matrimonio no sana la incredulidad. Muchas veces desgasta al creyente. La fe no negocia con emociones. La fe decide obedeciendo. A la luz de esto, miremos nuestra propia constitución. El hombre fue creado de manera maravillosa. El cuerpo es polvo noble. El alma es el ámbito de emociones, voluntad y razón. Y el espíritu es la ventana hacia el cielo. Sin nuevo nacimiento, el espíritu está muerto ante Dios. El alma es engañada por las sensaciones. El cuerpo se deteriora día tras día. Al oír el Evangelio y recibir a Cristo, el espíritu revive, el alma comienza a reprogramarse por la palabra y el espíritu
y el cuerpo espera el día de la redención, cuando un organismo glorioso reemplazará a este tabernáculo perecedero. Por eso, en el funeral de un justo, todavía hay luz. No se apagó, se mudó. Lloramos, pero cantamos. Nos despedimos, pero concertamos una cita, y el que no cree entra en una espera pesada, aguardando el día del juicio, porque desechó la gracia. Alguien dirá: no creo en lo que no veo. La palabra responde: la fe es la convicción de lo que no se ve. Precisamente cuando renunciamos a depender de los 5 sentidos y abrimos el corazón al testimonio del Espíritu Santo, la certeza celestial irrumpe. No todo milagro proviene de Dios, no toda emoción es voz divina, pero la promesa de la resurrección, el consuelo para los que lloran, la trompeta que arrebata a la iglesia de la tierra, llevan la misma firma, la firma de aquel que rompió el sello de la tumba y posó sus pies sobre el polvo con un cuerpo glorioso. Entonces, ¿cómo vivir entre 2 instantes? Entre la tumba del ser querido y la nube de gloria que se acerca. Primero, deja que el Espíritu Santo sane el dolor legítimo. No lo reprimas, no lo abandones. Llora en la fe y permite que la palabra enjugue tus lágrimas. Luego, reordena tus amores. La familia espiritual no anula la familia de sangre, la coloca bajo el señorío de Cristo. Jesús pronunció una palabra que sacude a una época hipersensible: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. No es desprecio, es salvación. Cuando Cristo es primero, amamos a padres, hijos y cónyuge de manera correcta, y hasta el final. Después permanece en santidad. No te unas en yugo desigual en el matrimonio ni en los negocios. Cuando el bien se coloca bajo el mal encadena al bien. La fe vence a las tinieblas solo cuando se mantiene separada para alumbrar. Por último, hermanos, vivamos como quienes ya oyen a lo lejos el eco de la trompeta celestial. Eso no nos hace evadir responsabilidades. Al contrario, santifica cada acto diario. Amamos al herido porque el tiempo es breve. Damos testimonio al ascensorista o al vendedor de la esquina porque entendemos que un alma vale más que el planeta entero. Enseñamos a nuestros hijos a esperar a Cristo y no un paraíso secular. Atesoramos en el cielo. No acumulamos en graneros de vanidad. Y cuando un ser querido en Cristo parte con el Señor, le decimos al corazón: hasta pronto, porque la promesa no cambia. Los que duermen en Él resucitarán primero. Nosotros seremos transformados. Le encontraremos en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Así que consolaos unos a otros con estas palabras. Consolad a la madre que abraza un retrato, al marido que mira una silla vacía, al amigo que colgó una llamada definitiva, y permitid que vuestro propio corazón sea consolado, porque la muerte ya no es amo. La tumba no guarda la llave. Jesús, el Redentor, quebró el sello e inauguró un nuevo éxodo. Esta vez no salimos de un Egipto de ladrillos y paja, sino del Egipto
de corrupción y lamento. Esta vez no cruzamos el mar rojo con los pies, sino el firmamento con gloria. Esta vez no entramos a una Canaán terrenal, sino a la nueva Jerusalén eterna. Estad firmes, estad vigilantes, sed santos y tened esperanza. Y ahora, desde el fundamento ya iluminado, escuchamos el llamado del Espíritu que nos conduce a la hondura del discernimiento sagrado. Lo espiritual se interpreta con lo espiritual. Quien tiene oídos espirituales, oye. Quien tiene ojos espirituales, ve. En el cielo no operan la pupila de carne ni el tímpano del cuerpo, sino la percepción del Espíritu vivificada por el Espíritu Santo. Por eso, Juan vio, oyó y registró. Bajo el altar estaban las almas de los mártires clamando en alta voz. No eran humo difuso ni fantasmas incoloros, inodoros. Eran personas vivas, conscientes, adorando y suplicando. El cielo no es un vacío, sino un ámbito pleno de presencia, donde todo sonido verdadero resuena hasta el trono santo. ¿Qué clamaban? No venganza, sino vindicación. La venganza exige pagar el daño emocional con violencia equivalente. La vindicación exige que la justicia del cielo se establezca en la tierra. Los tribunales humanos, por justos que sean, solo rozan la superficie. El tribunal del Cordero toca la raíz de toda maldad. Los santos mártires preguntan: ¿hasta cuándo? Y la respuesta desde el trono es: reposad un poco más, hasta que se complete el número de vuestros consiervos. Nuestro corazón gime con el mismo suspiro al ver el mundo hecho trizas. Guerras, violencias, abusos, trata de personas, órganos traficados como mercancía, mujeres y niños triturados en un mercado negro sin piedad. Muchos oran: Señor, ven pronto. Pero justamente aquí, la misericordia de Dios explica su santa demora. Si la justicia cayera ahora sin distinción, quizá una abuela, un hijo, un amigo tuyo que aún no se ha arrepentido, se perdería. El amor retrasa, no omite. La misericordia es paciente, no permisiva. Dios está esperando hasta que se complete el número de los que han de ser salvos. En ese interludio de gracia, la iglesia no debe sentarse en butacas mullidas, sino ponerse en pie, salir y testificar. Porque en este planeta, solo una realidad cruzará el fuego del día final sin consumirse: las almas. Por eso, cada semana, cada día, pregúntate: desde que fui salvo, ¿habrá alguien en el cielo que me señale y diga: por él o por ella oí el Evangelio? No esperes a que el corazón se enfríe para buscar de nuevo el fuego misionero. Habla de Cristo al portero, al ascensorista, al vendedor, al colega, al familiar. No reclutamos religión, damos testimonio del que quebró las tumbas. No entregamos un paquete de moral, presentamos a una persona viva. Desde el clamor de los mártires, Pablo abre otra puerta. He aquí, os digo un misterio. Ese misterio no aparece en los libros de los padres ni en las visiones de los profetas antiguos, porque Dios
lo reservó para el tiempo de la iglesia. Habrá una generación que no pasará por el proceso de morir, sino que será transformada en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No porque sean más dignos que las generaciones previas, sino para manifestar el señorío del Redentor sobre la historia. El cielo se abre, suena la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Los que duermen en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, si vivimos, seremos arrebatados de manera súbita, como la mano omnipotente que saca al hijo del torrente. Ese es el arpazo: sacar, elevar, rescatar en un parpadeo. ¿Y por qué trompeta? Desde que Israel acampó alrededor del tabernáculo, había dos toques: el prolongado para convocar a toda la asamblea, el entrecortado, urgente, para alarma, movimiento y guerra. La iglesia espera un toque prolongado de convocatoria, no la cadena de trompetas de juicio para el pecado. Esta distinción es crucial. La trompeta que congrega a los santos no es la misma que derrama castigos. Quien confunde ambas sonoridades o se hundirá en el miedo o perseguirá cronogramas y fechas erradas. No elegimos días, elegimos santidad. No levantamos contadores regresivos, levantamos altares de adoración. Muchos preguntan: ¿y las señales en el cielo? ¿Los objetos voladores fotografiados serán la explicación de la desaparición de innumerables cristianos? La respuesta de la iglesia debe permanecer firme en la palabra y el discernimiento. No todo fenómeno sobrenatural procede de Dios. El diablo sabe disfrazarse, materializarse y manipular la curiosidad humana para preparar una gran mentira global. Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo buscará respuestas. Podrán atribuirlo a extraterrestres, a ondas energéticas cósmicas, a cualquier cosa, excepto lo más simple: el Rey de Gloria convocó a su pueblo. No permitas que el sensacionalismo gobierne tu corazón. Deja que la Escritura guarde tu mente. Volvamos ahora al orden de los acontecimientos que Pablo bosqueja para afirmar el alma. Cuando suene la trompeta celestial, primero resucitarán los muertos en Cristo desde Pentecostés hasta aquel día. Ellos forman la iglesia, puesta en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu, sin distinción de judío o griego, mexicano o colombiano, varón o mujer, rico o pobre. Después, los creyentes que permanezcan vivos serán transformados y arrebatados. Y más tarde llegarán otras cosechas de resurrección según el calendario de Dios, siervos escogidos en la gran tribulación, los santos del antiguo pacto y los grupos que Él determine en las etapas sucesivas. La historia de la redención no es una sola ola monótona, es una sinfonía donde cada tema entra a su debido tiempo, tono y compás. Alguien objeta: si ese día miro hacia abajo y veo a un ser querido sin fe quedarse, ¿podrá resistir mi corazón? La respuesta es dulce y tajante. El poder de la transformación no solo cambia el cuerpo, sana por completo el alma, tus emociones y tu memoria
seguirán siendo tuyas, pero totalmente santificadas, sin imperfecciones que arrastren. Aquí Jesús enseñó un principio. El círculo de la familia espiritual se define por la obediencia a la voluntad del Padre. Esto no empequeñece el amor por la familia de sangre. Al contrario, lo pone bajo la luz de la salvación, haciéndolo en la medida, forma y orden correctos. Por eso, ahora, mientras vivimos en la tierra, ama a los tuyos de la manera más sabia. Ora, testifica, súplica, ten paciencia y permite que Dios haga su parte a su tiempo. Luego, Pablo nos ayuda a distinguir entre espiritualidad verdadera y emotividad desbocada. El corazón natural es engañoso y perverso, de modo que el creyente no permite que el sentimiento tome el volante de la obediencia. Para matrimonio y sociedad de negocios, el principio del yugo desigual es la baranda de protección del cielo para ti. Los afectos pueden ser hermosos, los argumentos nobles, pero un pacto equivocado pone el bien debajo del mal, y entonces el mal encadena al bien. Recuerda, Dios no puede ser burlado, y el amor verdadero jamás te exigirá desobedecer para probarse. En la misma línea, entiende el mapa de las resurrecciones para no confundirte ante tantas doctrinas. Cristo es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó para no volver a morir. Después de él, la iglesia en el día del arrebatamiento, luego los testigos especiales del tiempo de la tribulación, después los santos del Antiguo Testamento y, por último, los grupos restantes según el orden decretado. No existe una sola resurrección que meta a todos como una marejada. Hay tiempos de cosecha, distintas temporadas en el gran campo de la historia. Eso no complica el Evangelio, exhibe la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo debe vivir la iglesia entre la trompeta que se acerca y el gemido de la creación? Primero, conserva el oído espiritual, baja el ruido del mundo, abre cada día la escritura como quien abre una ventana para que el viento del cielo pase por tu mente y tus emociones. Segundo, guarda el ojo espiritual. Aprende a mirar los hechos con el espectro de la palabra para discernir de dónde viene un milagro, un poder, una inspiración. Tercero, custodia los pies espirituales. No te quedes quieto. Ve, camina, toca personas reales con amor real. Cuarto, guarda las manos espirituales. Ora, sostiene, comparte, protege al débil. Levanta una voz justa por el olvidado. Quinto, guarda el corazón espiritual. Vela, sé santo. Espera. Una advertencia suave pero firme para la era de los rumores. No edificamos la fe sobre temporadas sensacionalistas, señales conjeturadas ni agendas humanas. Edificamos la fe sobre el que murió y resucitó, sobre la promesa vengo pronto y sobre el mandato consolaos unos a otros con estas palabras. Si el otoño trae fenómenos extraños, si el cielo dibuja halos raros, si la historia ofrece coincidencias que cortan la respiración, mantén la paz. Los signos no sustituyen la santidad, mucho menos
la obediencia cotidiana. Finalmente, que una imagen selle esta sección. En medio del ruido de la ciudad, percibes a lo lejos un toque largo de trompeta, no de metal, sino del cielo. No te hace huir, te pone erguido. Miras tu campo. ¿Quién no ha oído aún el Evangelio? Miras tu casa. Hay una disculpa por decir, un testimonio por dar. Miras tu agenda. Puedes recortar lo superfluo para añadir oración y servicio. Luego miras arriba. Señor, hazme vivir como quien ya oyó la trompeta, trabajar como quien sabe que el tiempo es corto y amar como quien está a punto de verte. Así, cada día común se vuelve santo, cada kilómetro huele eternidad, cada encuentro se hace un puente hacia la bienaventuranza. Consolaos, dad testimonio, velad, esperad, porque fiel es el que prometió. Los que duermen en él se levantarán. Nosotros seremos transformados. Le encontraremos en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Amados hermanos, cuando la promesa de encontrarnos con el Señor en el aire resuena en el corazón de la iglesia, no es una metáfora poética, sino historia futura segura. La Escritura dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces los que durmieron en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí ningún pie toca la tierra, ningún trono se instala en el polvo. Todo ocurre en este cielo cercano, donde el ojo acostumbrado a aviones y nubes muy pronto verá al pueblo santo transformado en gloria. Sucederá en un instante, pero su eco será eterno. Desde cementerios, desde el fondo del mar, desde lugares donde el polvo fue esparcido por el viento, ¿cuántos cuerpos se deshicieron? Serán convocados y revestidos de un cuerpo completamente nuevo, no recuperando células antiguas, sino vistiendo una nueva creación por el poder del Dios que crea. La resurrección de Cristo es la medida y garantía. Él es el primogénito de entre los muertos, la prenda para una multitud de hermanos. Un día estaremos de pie en el firmamento, no para exhibir una hazaña, sino para entrar en la comunión consumada, estar con el Señor para siempre. Muchos corazones preguntan, ¿y si veo que mi madre se queda? ¿Y si contemplo a un ser amado sin fe permaneciendo en la tierra? La respuesta es dulce y firme. El poder de la transformación no solo toca el cuerpo, también sana el alma. Dios reordena plenamente nuestras emociones, memorias y lazos, de modo que el amor queda puesto en el orden del cielo. Cuando Jesús estaba en la tierra y le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera, Él aprovechó para enseñar un principio que renueva toda relación. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. No es cortar lazos de sangre, es santificarlos. En la tierra amamos y peleamos por la salvación de los nuestros. En el cielo amamos en la plenitud y la paz de la voluntad del Padre. Por eso, cuando la iglesia sea arrebatada, no nos desgarrará el miedo a la pérdida. Allá, el amor no estará gobernado por proyecciones,
culpas u obsesiones, estará purificado por la luz de la gloria. He aquí porque ahora, antes del día del encuentro, el creyente debe aprender a reordenar sus amores. Cristo primero. Y así los padres son amados con justa medida, el cónyuge con fidelidad y los hijos con disciplina y evangelio. Bajo esta luz, el día del arrebatamiento será gozo sin resabios, no jornada de lamentos. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cómo será nuestro cuerpo resucitado? La Biblia no nos deja a merced de conjeturas. Filipenses nos recuerda: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria. El modelo, pues, es el cuerpo resucitado de Cristo. Contemplemos 4 rasgos mayores que los evangelios graban, para que la fe no se edifique en fantasía, sino en testimonio. Primero, es un cuerpo de carne y huesos, pero ya no gobernado por la sangre. En la cruz, cuando el soldado romano atravesó el costado del Señor, salió sangre y agua. La medicina moderna lee allí la rotura de la membrana pericárdica, lo que armoniza con el antiguo salmo que describe: mi corazón se derritió como cera en medio de mis entrañas. El inocente llevó hasta el extremo su corazón como explotando bajo el peso del pecado del mundo. Al resucitar, las heridas permanecen como sellos de gloria, pero ya no hay sangre que sostenga la vida. La vida del cuerpo glorioso no depende del circuito sanguíneo, sino del poder directo de Dios. Por eso el nuevo cuerpo no está sujeto a corrupción, enfermedad ni decadencia. Segundo, el cuerpo resucitado puede hacerse presente y ausente conforme a la voluntad del Señor. En el camino a Emaús, caminó y abrió las Escrituras a 2 discípulos, y luego desapareció de su vista. En un aposento cerrado, apareció en medio y dijo: Shalom, paz a vosotros. No era un fantasma, porque él mismo afirmó: palpad y ved. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí la palabra toca el borde entre física y teología. El cuerpo nuevo no está limitado por muros o puertas, y sin embargo es tangible, visible, capaz de interactuar, y su paz apaga las tormentas del alma. Tercero, el cuerpo resucitado come y bebe, pero ya no por necesidad de subsistencia, sino como gozo de comunión. Jesús preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Le ofrecieron pescado asado y panal de miel, y él comió delante de ellos. De Edén, Apocalipsis. La Escritura sitúa la mesa en el centro de la comunión, la Pascua, la cena del Señor, y finalmente las bodas del Cordero. Al comer, Cristo muestra que la vida nueva no desprecia la bondad de la creación, la santifica y la convierte en alabanza al Creador. Cuarto, el cuerpo resucitado no está sujeto a la gravedad. Hechos narra que ante los ojos de los discípulos, Jesús fue alzado, una nube lo recibió y ellos se quedaron mirando al cielo. No fue alucinación colectiva,
sino un evento con señales, con confirmación angélica y con consecuencias teológicas profundas. El cuerpo glorioso no es tirado hacia abajo por las leyes de lo perecedero, sino atraído hacia el Padre por el poder de la vida. Esto abre una perspectiva para la movilidad en el mundo venidero, en el reino del Mesías. Cuando las naciones suban a adorar, el ir no dependerá de combustibles o máquinas, sino de la energía del cuerpo nuevo y del designio de Dios. Volaremos no para exhibirnos, sino para servir y adorar. Estos rasgos componen un cuadro que sobrecoge y consuela. Nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo glorioso del Señor. No más miedo al hospital, no más fármacos, no más noches en vela por dolores o arritmias, no más espejos denunciando la vejez, ni pánico ante la fecha de caducidad propia. En su lugar, una vida vigorosa, pura, perdurable, sensible y radiante como una aurora sin ocaso. Pero surge una cuestión delicada. Si el cuerpo es completamente nuevo, ¿seguiré siendo yo? ¿Nos reconoceremos? La Biblia nos permite responder con seguridad. Sí, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor resplandeció ante Pedro, Jacobo y Juan, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No había retratos antiguos ni íconos. Sin embargo, los apóstoles los reconocieron. Es la intuición celestial, un conocer que procede de la luz, no de la comparación de rasgos. Allí diremos: ese es Adán, ese Isaías, ese Pablo, y nos reconoceremos en Cristo, no por detalles efímeros, sino por una identidad glorificada por la gracia. Ese conocimiento no engendra soberbia, la ahoga y hace crecer la adoración. Comprenderemos mejor por qué Dios nos tejió de manera temible y maravillosa, y le alabaremos por su obra redentora en cada rostro transformado. Ese día caen las máscaras, no más doblez, no más sonrisas de etiqueta, solo la transparencia refulgente como cristal de la Nueva Jerusalén. Algunos vuelven a los fenómenos enigmáticos, objetos voladores, relatos inquietantes, señales en el cielo. El creyente no es crédulo ni cínico. La Biblia enseña que Satanás se disfraza de ángel de luz y que las tinieblas pueden exhibir poder para preparar una mentira global. Cuando la iglesia desaparezca de la faz de la tierra, el mundo precisará una explicación tranquilizadora. Hablarán de extraterrestres, de energías cósmicas, de saltos evolutivos, de cualquier cosa menos de lo más simple. El Rey de Gloria llamó a su pueblo. Aquí la iglesia es convocada a velar, sin miedo, sin sensacionalismo, sin esclavitud a conspiraciones, de pie sobre la palabra, guardando el evangelio, amando al extraviado y testificando con mansedumbre y firmeza. De esto se desprende un corolario pastoral: si el cuerpo será glorificado, ¿cómo hemos de vivir ahora en este cuerpo temporal? Primero, honra tu cuerpo presente como templo del Espíritu Santo. No lo idolatres, tampoco lo desprecies. Cuídalo como mayordomo de los bienes del Señor y úsalo como instrumento de justicia. Segundo, entrena el alma para el día de la transformación.
Deja que la palabra discipline tus emociones, eduque tu voluntad y purifique tu imaginación. Tercero, alimenta la vida espiritual. Oración, alabanza, comunidad, partir el pan, testimonio. Son los actos de respirar del Espíritu que nos ajustan al ritmo del cielo. Un segundo corolario: si mañana volaremos, podemos hoy volar lejos de la tentación. Sí, mediante la obediencia. Cada no a la concupiscencia suelta un lastre del alma. Cada sí al Espíritu Santo levanta el corazón como una brisa hacia lo alto. No en vano la Escritura pinta al justo como quien remonta alas de águila. Corre y no se cansa, camina y no se fatiga. La gracia nos enseña a volar antes de que el cuerpo sepa volar. Volar lejos de la amargura, del odio, del engaño, de la indiferencia y aterrizar en el amor, la humildad, la verdad y el celo. Un tercer corolario: si nos reconoceremos en gloria. Hoy aprendamos a reconocernos en la luz. Evitemos juzgar por apariencias y ejercitemos el discernimiento por la palabra y el Espíritu. Mira a tu hermano no como rival religioso o adversario denominacional, sino como quien estará a tu lado en las nubes. Si recuerdas que el prójimo delante de ti es hijo del rey, hablarás con calma, debatirás con respeto, corregirás con mansedumbre y sufrirás con paciencia. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de un pueblo que se ama así. Una breve escena para cerrar esta meditación. Imagina un pequeño aposento, la puerta cerrada por miedo. De pronto Jesús está en medio y dice: paz a vosotros. Los ojos se humedecen, algunos dudan, otros tiemblan de vergüenza por haber huido. Manos temblorosas tocan las señales de los clavos. Él come un pedazo de pescado, prueba un poco de miel y explica que todo estaba escrito. Aquella escena no es solo un recuerdo, es molde para cada domingo de la iglesia. En medio del temor, Él viene. En la duda, Él se deja tocar. En el cansancio, Él alimenta. En la oscuridad, Él abre las Escrituras. En el encierro, Él envía. Y un día cercano, la escena se trasladará al cielo. No más cuarto estrecho, sino la gran asamblea de los santos. No más puertas cerradas, sino el portón eterno abierto de par en par. Así pues, pueblo santo, que esta esperanza se vuelva el aire que respiras. Deja que la promesa de encontrarnos con el Señor en el aire defina tus metas, refine tus prioridades y encienda tu fervor. Deja que la visión del cuerpo nuevo sane la manera en que ves el cuerpo viejo. Deja que la intuición celestial entrene tu forma de reconocer hoy a tus hermanos. Y deja que la trompeta lejana te enseñe a trabajar con ahínco, amar con ardor y esperar con paciencia. Un día oiremos la última invitación: sube acá. Sonarán largos los toques de la trompeta del nuevo Edén. El rebaño del Cordero se desprenderá del polvo y el cielo brillará más que cualquier amanecer. Entonces, todas las preguntas hallarán respuesta en el rostro de Cristo. Entonces, todo dolor se convertirá en himno. Entonces,
Cada lágrima será enjugada por la mano marcada por los clavos. Y entonces sabremos que nada de lo que creímos, esperamos, lloramos, oramos y testificamos fue en vano. Manteneos firmes, guardad limpio el corazón, amad con valentía, testificad sin fatiga, esperad sin desmayo, porque fiel es el que prometió. Los que duermen en él despertarán primero. Nosotros seremos transformados. Le encontraremos en las nubes y estaremos con el Señor para siempre. Amados hermanos, al acercarse la sinfonía final del plan redentor de Dios, contemplamos un relevo lleno de sabiduría. La iglesia es retirada del torrente del juicio y Israel, el pueblo del pacto, vuelve a ocupar el escenario de la historia para concluir lo prometido. No se trata de sustitución, sino de continuidad, no de rivalidad, sino del orden del soberano. Cuando el testigo pasa de mano en mano en una carrera, quien corre después no degrada al que corrió antes, sino que realza el valor de toda la prueba. Por eso, cuando la Escritura habla de 144,000 sellados de entre las tribus, no debemos lanzarnos a conjeturas estériles ni convertir ese número en disputa denominacional. Lo que importa es esto: Dios permanece fiel a su palabra dada a Abraham y a su descendencia, y al mismo tiempo reserva para la iglesia una misión insustituible: testificar de su Hijo hasta que seamos llamados arriba. A la luz de esto, reconozcamos el doble pulso de la historia de la redención. Por un lado, Dios usa a la iglesia de toda nación y lengua como lámpara sobre el candelero. Por otro, mantiene al pueblo del pacto como espejo de su fidelidad irrevocable. Ambos no se excluyen, se complementan en sus manos. Por tanto, en vez de alimentar altivez espiritual o animadversión cultural, somos llamados a orar por Israel, amar al judío, ocupar el lugar de intercesión y, a la vez, perseverar en nuestro llamado como sal y luz entre las naciones. Desde aquí brotan preguntas pastorales muy concretas que tocan fibras sensibles de nuestro tiempo. Primero, sobre identidad y ética sexual. El creyente no debe huir, tampoco lanzar piedras. La iglesia no es un tribunal para dictar condenas, sino un hospital abierto para que Cristo sane. Nadie queda exento del llamado a la santidad. Nadie queda excluido de los brazos del Redentor. Todos portamos la imagen de Dios y todos necesitamos su gracia. Por eso, al acompañar a hermanos y hermanas que luchan en el ámbito de la sexualidad, lo primero es respetar su dignidad, escuchar con compasión, exponer la verdad bíblica con humildad y perseverar en el discipulado dentro de una comunidad segura. La santidad cristiana no es un látigo contra el débil, es un camino de sanidad en el poder del Espíritu, donde cualquiera, sin importar su pasado, puede aprender obediencia y ser transformado. En segundo lugar, hay prácticas religiosas que se han infiltrado en nuestro lenguaje como si fuesen conjuros. Muchos dicen: cubro mi casa, mi carro, mis objetos con la sangre de Cristo.
Aquí hace falta discernimiento. La sangre del Cordero es el rescate de una vez y para siempre. Nos otorga vida nueva. Abre el camino al lugar santísimo y limpia la conciencia para servir al Dios vivo. Esa sangre no se usa como talismán sobre cosas. Quien está en Cristo ya vive bajo su sacrificio. En lugar de convertir el lenguaje bíblico en fórmulas mágicas, volvamos a la sencillez de la fe. Consagremos por oración nuestro hogar, trabajo y recursos. Vivamos alerta, cerremos puertas a la tentación y usemos todo para su gloria. En el nuevo pacto, la unción con aceite queda para el contexto de oración por los enfermos como signo de comunión, no como seguro espiritual para los bienes. También respecto al cuerpo y la vida, muchos se confunden ante dilemas de bioética, donación de órganos, transfusiones, cuidados del final de la vida. Debe subrayarse que la vida es un don excelso de Dios y Él nos llama a amar al prójimo con todo el corazón, lo que incluye medicina prudente, cuidado compasivo y decisiones responsables. Donar para salvar a otros puede ser acto de amor sublime. Transfundir para preservar la vida puede ser medio de gracia en manos de médicos. En todo, la conciencia debe ser alumbrada por la palabra, el consejo pastoral y el conocimiento médico confiable. La iglesia no convierte el púlpito en laboratorio, pero tampoco cierra la puerta al buen saber. Reverenciamos a Dios y, a la vez, honramos la ciencia honesta como instrumento al servicio de su misericordia. Otra pregunta gira en torno al aliento de vida. Cuando la Biblia dice que Dios sopló en las narices de Adán y el hombre fue un alma viviente, muestra el origen magnífico de lo que late en nosotros. Antes de la caída, el ser humano gozaba de comunión íntima con Dios. Después, quedamos separados y necesitamos nacer de nuevo. Por Jesucristo, el Espíritu Santo habita en el que cree, vivifica el espíritu, renueva el alma y deja el cuerpo a la espera de la redención. De ahí que, en un mundo que persigue experiencias ilusorias, el creyente debe volver a la senda tan simple como sublime: conocer al Padre por el Hijo en el Espíritu, y no por técnicas esotéricas, trances o espiritismos. Cualquier otro camino, por muy sacro que parezca, desemboca en trampa. Hablando de trampas, la Escritura enseña que hay ángeles caídos en prisiones aguardando juicio y otros poderes de maldad operando para engañar. Esto no nos infunde pánico, nos llama a vestir la armadura de Dios, cinto de la verdad, coraza de justicia, calzado del evangelio de paz, yelmo de salvación, espada del Espíritu que es la palabra, y sobre todo oración constante. Nuestras armas no son conspiraciones ni sensacionalismo, sino verdad y amor. Al enemigo le encanta sacar a la iglesia del terreno del evangelio para meterla en disputas inútiles. No le concedamos ese gusto. Frente a la enfermedad, especialmente cuadros complejos como el deterioro cognitivo o trastornos de la mente, el creyente camina con dos pies: fe y sabiduría. La fe proclama que Dios sana, y por eso perseveramos en orar. Ungir, sostenernos. La sabiduría reconoce nuestros límites, valora la medicina,
la terapia y los cuidados de largo plazo, evitando cargar culpas sobre el enfermo o su familia. No lo explicamos todo, pero podemos ofrecer presencia, intercesión y actos concretos de misericordia. Otro ámbito espinoso es el ver para creer. Muchos exigen prodigios llamativos, revelaciones espectaculares del cielo o del infierno, como si la fe necesitara espectáculo para validarse. Pero el Señor enseña que el justo vive por la fe. No corremos tras lo visible. Nos aferramos a la palabra dada. La fe auténtica no es saltar al vacío con los ojos cerrados. Es abrirlos para contemplar al fiel y pararse sobre el fundamento firme de su promesa. Nos gozamos en los milagros genuinos de Dios, pero aun si el milagro no llega como pedimos, seguimos adorando porque Él es Señor, no el mayordomo de nuestros deseos. Algunas preguntas tocan el borde entre Biblia e historia eclesiástica. A veces surgen movimientos que se autoproclaman apóstoles y profetas con autoridad suprema, erigiendo estructuras ajenas al patrón del Nuevo Testamento. Aquí la iglesia debe velar. El fundamento ya fue puesto por los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Cristo. No puede colocarse otro fundamento. Honramos todo don que Dios concede para edificar el cuerpo, pero rechazamos cualquier autoexaltación que usurpe la autoridad de la Escritura. El poder verdadero siempre camina con humildad y cruz. El poder falso usa el nombre del Espíritu para servir al ego. En la misma línea, hay valoraciones ligeras sobre eventos religiosos o políticos que agitan a las masas. Un rayo sobre una cúpula, rumores estridentes, convulsiones sociales. El creyente no construye teología con coincidencias. En cambio, ora por las autoridades, busca la paz de la ciudad y testifica de Cristo en toda estación. Cuando enfrentamos autoritarismos o estructuras injustas, alzamos la voz por la verdad y la justicia, sin permitir que la amargura gobierne el corazón. Somos ciudadanos del cielo y, a la vez, buenos vecinos en la tierra. Un relato bíblico a menudo mal usado es el de Saúl con la medium de Endor. La lección no es alimentar curiosidad por invocar espíritus, sino advertir cuando se desprecia deliberadamente la palabra de Dios. Se entra en la oscuridad de puertas que no deben abrirse. La gracia nos llama a renunciar a toda forma de ocultismo, espiritismo, adivinación, canalizaciones, tableros, trance, mediunidad y volver al que es el camino, la verdad y la vida. Otra preocupación es la relación entre Biblia y tradición. La historia muestra épocas en las que la palabra fue encerrada y alejada del pueblo, pero también muestra que Dios despierta corazones por doquier, tanto dentro de iglesias históricas como en comunidades evangélicas, para volver a la Escritura y a un encuentro personal con Jesús. Lo decisivo no es la etiqueta denominacional, sino si cada uno ha nacido de nuevo, si descansa en la gracia de Cristo, si abandona la idolatría, si camina en santidad y amor. Donde la palabra se abre, hay luz. Donde un corazón humilde busca a Dios, hay esperanza. Entonces, ¿qué haremos en un mundo saturado de pseudofe y ruido? Primero, volver cada día a la Escritura, como quien abre la ventana para que entre la aurora
Segundo, echar raíces en una iglesia local sana, donde la palabra se predica con integridad. Los santos se aman de manera tangible y los pastores guardan el rebaño con corazón de siervo. Tercero, practicar la fe mediante oración, ayuno, partir el pan, proclamación y servicio a pobres y débiles. Cuarto, guardarnos de toda superstición cristiana, conjuros con vocabulario bíblico y atajos mágicos en lugar de la obediencia diaria. Quinto, cultivar un corazón misionero, porque solo las almas atraviesan intactas el fuego del fin de la historia. Imaginad, hermanos, un convento en medio de la ciudad, muros gruesos, ventanas cerradas, susurros de oración. Si allí resonara la voz del Maestro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, las puertas se abrirían de par en par y la oración se convertiría en pasos por el mercado. Esa imagen es el mandato para cada uno. No nos encerremos en hábitos devotos que nos aíslen. Abramos la puerta, salgamos, sonriamos al vendedor, escuchemos al portero, llamemos al amigo olvidado, tomemos la mano del enfermo y contemos de aquel que nos amó hasta morir y hasta vivir. Estamos en hora urgente, no para el pánico, sino para la fidelidad, no para correr tras nuevos rumores, sino para hacer bien lo antiguo, amar a Dios, amar al prójimo, testificar del Evangelio, cultivar familias santas, guardar limpio el corazón y esperar la trompeta. Así, aunque el mundo tiemble, nuestras manos estarán firmes. Aunque las noticias truenen, nuestros corazones estarán en paz. Aunque la noche sea espesa, nuestros ojos mirarán el amanecer eterno. Concluyamos con un ancla para el alma. Dios sigue fiel a Israel, sigue guardando a su iglesia, sigue amando al mundo, sigue llamando al pecador, sigue sanando al quebrantado, sigue santificando a su pueblo y sigue viniendo. Por tanto, amados, estad firmes en la gracia, andad en la verdad y arded en amor. Dejad los conjuros religiosos y volved a la fe sencilla y poderosa. Dejad la soberbia espiritual y vestíos del corazón de siervo. Dejad el miedo y abrazad la misión. Porque al final del camino solo queda una cosa: encontrarnos con aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amados hermanos, al abrirse las últimas páginas de este mensaje, el Espíritu Santo nos hace volver al punto neurálgico que el hombre suele olvidar. Ningún rótulo religioso, ninguna tradición venerable, ningún linaje ministerial puede sustituir la experiencia personal del nuevo nacimiento en Cristo. Se puede llevar el nombre de evangélico y seguir lejos del evangelio. Se puede crecer entre imágenes y ritos y aún así ser tocado y redimido por el Salvador. Lo decisivo no es en qué lado de la cerca denominacional nos paramos, sino si hemos venido a Jesús, nos hemos arrepentido del pecado, confiamos en la gracia, hemos abandonado la idolatría y caminamos en santidad. La historia muestra temporadas en que la palabra fue encerrada tras puertas eclesiásticas, el pueblo alejado de las escrituras, y solo quedaron voces humanas y ceremonia.
Pero en medio de esos muros, Dios siguió despertando conciencias, abriendo los ojos de los humildes y trayendo corazones de vuelta a la Biblia y a una comunión viva con su Hijo. Quien lee la palabra con corazón obediente se encuentra con aquel que habló. Quien empuña la palabra para exaltarse a sí mismo, pierde la palabra misma. Por eso amamos y oramos por toda comunidad. Honramos lo que es verdadero y bueno, pero distinguimos con claridad entre tradiciones humanas y la autoridad suprema de la Escritura. Aquí hace falta un amor franco, amar a quienes viven en paradigmas religiosos tradicionales, valorar su celo y a la vez señalar con valentía el extravío de la idolatría y del mérito. La gracia deja de ser gracia si se mezcla con obras. La salvación no puede ser gracia más sacramentos. Gracia más obras, gracia más pasos de expiación. Porque cuando se suma, deja de ser gracia. Cristo lo consumó todo. Pagó por completo. Abrió el camino vivo y llama a todos a creer para ser justificados. Por eso no extraña ver almas que en medio de comunidades tradicionales resplandecen cuando se abre la Escritura, y tampoco extraña que algunos con nombre evangélico queden fuera, porque jamás se rindieron de veras ante la cruz. Recordemos la escena sencilla de un convento en medio de la ciudad. Muros gruesos, ventanas cerradas, rezos que se elevan como incienso. Pero la voz del Maestro aún resuena. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cuando esa palabra entra al cuarto, toca los ojos, abre las páginas y las manos juntas de tanto tiempo se convierten en manos enviadas. Toman al enfermo, consuelan al temeroso, comparten pan, dan testimonio, se abren las puertas, la oración se vuelve pasos. La lección no es para burlarnos del convento, sino para dejar de encerrar nuestra fe en rutinas confortables. No te escondas en la seguridad religiosa. Sal, porque la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Una pregunta que toca fibras hondas. ¿Nos encontraremos y reconoceremos a la familia? Sí, pero no como nostalgia terrenal. Nos reconoceremos por una intuición de la luz, no solo por rasgos faciales. Seremos los mismos, glorificados por la gracia. Llamaremos por nombre, comprenderemos con verdad y amaremos en el orden del Padre. Ya no habrá celos, ni aferramientos, ni vínculos enfermizos de emociones deformadas por el pecado. Solo amor puesto en su lugar. Por eso, ahora, en la tierra, ama a los tuyos con el amor que ora. Testifica, persevera y deja que Dios haga su parte a su tiempo. En el cielo, todo reencuentro será himno de adoración, no espectáculo de la añoranza. Otra prueba de los últimos tiempos es el torbellino del nuevo apostolado y la profecía suprema, donde hay hambre de poder. Brotan títulos rimbombantes, pero la Biblia atestigua que el fundamento ya fue puesto por apóstoles y profetas, y la piedra angular es Jesucristo. El fundamento es uno, no se coloca otro en esta generación. Damos gracias por los dones que edifican el cuerpo: pastoreo, enseñanza, evangelización
exhortación, misericordia, gobierno, pero resistimos toda retórica de autoexaltación que usurpa la autoridad de la Escritura y vuelve a la iglesia un imperio espiritual. El poder verdadero camina con cruz y humildad. El poder falso usa el nombre del Espíritu para servir al yo. Porque atraen tales movimientos, porque prometen atajos, potestad instantánea, revelaciones estridentes, éxito express. Pero Dios nos llama al camino lento y seguro, exégesis fiel, disciplinas ocultas, comunidad segura, vida santa, corazón de siervo. Allí hay menos fuegos artificiales, pero más luz, menos eslogans, pero más obediencia, menos dramatismo, pero más fruto eterno. Un padre espiritual no educa con fiebre pasajera, sino con comidas constantes y amonestaciones tiernas. En el mismo espíritu de discernimiento, miramos los vaivenes políticos, religiosos y sociales con ojos sobrios. No construyamos teología sobre coincidencias. No tallamos dogmas a partir de un rayo o una fotografía. Oremos por las autoridades. Busquemos la paz de la ciudad y demos testimonio de Cristo en toda estación frente al autoritarismo o a estructuras injustas. Alzamos la voz por verdad y justicia, sin permitir que la amargura gobierne el corazón. Somos ciudadanos del cielo y a la vez buenos vecinos en la tierra. Cuando alguien sufre, vendamos. Cuando la justicia se asfixia, hablamos. Cuando la noche se espesa, encendemos lámparas, no echamos aceite al fuego del odio. Una advertencia grave: no abras las puertas que no deben abrirse. La historia de Saúl en Endor no alimenta curiosidad espiritista, nos amonesta. Quien voluntariamente da la espalda a la palabra entra en la penumbra de puertas prohibidas. Toda forma de contacto con el más allá, hechicería, adivinación, necromancia, ouija, mediumnidad, pseudomisticismo, son trampas hacia la oscuridad. El único camino al Padre es el Hijo por el Espíritu. No hay atajos, ni escaleras secretas, ni talismanes para acelerar la santificación. El justo por la fe vivirá. Oye por la palabra y anda por obediencia. En los dilemas de la ética contemporánea, necesitamos mano firme y corazón tierno. Donar órganos para salvar vidas puede ser un acto excelso de amor. Transfundir sangre para preservar la vida puede ser medio de gracia en manos de los médicos. Cuidar a quien padece demencia o trastornos mentales exige a la familia y a la iglesia sostener juntos, orar sin cesar y, a la vez, honrar la medicina, la terapia, los cuidados prolongados, sin cargar culpas sobre enfermos o deudos. Fe y sabiduría no se oponen. Son dos alas que elevan al creyente en la noche larga. Ahora que este llamado final nos atraviese hasta los huesos, volvamos a la Escritura cada día. Como quien abre la ventana para que entre la aurora, echemos raíces en una iglesia local sana,
donde la palabra se predique con honestidad, los santos se amen de manera concreta y los pastores guarden el rebaño con corazón de siervo. Practiquemos la fe mediante oración, ayuno, partir el pan, proclamar y servir al pobre. Limpiemos la superstición cristiana, conjuros con ropaje bíblico, atajos mágicos en lugar de obediencia cotidiana. Cultivemos el corazón misionero, porque solo las almas atraviesan intactas el fuego del final de la historia. Y puesto que pisamos la tierra de pueblos amados por Dios, dejemos que el corazón flote sobre el río de la intercesión. Oremos por la familia, por la ciudad, por la nación, por las autoridades, por quienes cruzan fronteras buscando futuro, por los endeudados y perseguidos, por iglesias olvidadas y pastores cansados. Oremos por Israel para que sus ojos se abran. Oremos por las naciones para que el evangelio corra veloz. Y oremos por el pueblo santo para que ninguno sea avergonzado cuando suene la trompeta, porque ha llegado la hora apremiante, no para el pánico, sino para la fidelidad. No para coleccionar señales, sino para cumplir la vieja encomienda: amar a Dios, amar al prójimo, testificar de aquel que murió y resucitó, guardar limpio el corazón y esperar su presencia. Entonces, aunque el mundo se sacuda, nuestras manos estarán firmes. Aunque las noticias truenen, nuestro corazón estará en paz. Aunque la noche sea densa, nuestros ojos mirarán la aurora eterna. Ahora inclinemos el rostro para que esta oración selle el alma como pacto. Dios vivo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tu palabra nos abrió los ojos, tu espíritu nos conmovió y tu evangelio nos consoló y corrigió. Límpianos de toda soberbia espiritual, de toda superstición con ropaje bíblico, de toda componenda con la idolatría y las tinieblas. Danos un corazón tierno para amar, una espalda fuerte para llevar la cruz, rodillas firmes para orar y manos amplias para servir. Visita nuestros hogares con arrepentimiento y paz. Visita tu iglesia con fuego de santidad. Visita nuestras ciudades con lluvia de misericordia. Abre los ojos de Israel para reconocer al Mesías. Envía a tu iglesia al campo a recoger almas en la última hora. Guarda a los que parten, levanta a los caídos, venda a los quebrantados, y haznos vivir como quienes ya oyeron la trompeta, trabajar como quienes saben que el tiempo es breve y amar como quienes están a punto de verte. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien murió, resucitó y viene. Amén.
calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida.